Saludos, jóvenes estudiantes, y bienvenidos al canal del Licenciado Bolívar. El día de hoy vamos a resolver un ejemplo relacionado a posiciones relativas entre rectas y planos en R3. Este ejemplo dice, una partícula material con movimiento rectilíneo uniforme parte del punto A de coordenadas 2,0, -1 con una velocidad de 20 metros por segundo para dirigirse al punto B. Halle el tiempo que tarda la partícula para llegar de A hacia B. B. ¿Qué tiempo tarda la partícula para recorrer el segmento comprendido entre los planos P1 y P2, cuyas ecuaciones están mencionadas ahí? Con una indicación, se mantienen las condiciones del problema. Es decir, que vamos a utilizar la velocidad de 20 metros por segundo. Y finalmente, C dice, ¿cuál es el tiempo mínimo que la partícula material necesita para pasar de un plano al otro, si la velocidad es la misma? Bueno, podríamos creer que este problema está relacionado con física, pero no es así. Se puede resolver utilizando ideas de rectas y planos, como veremos a continuación. Lo primero, nos dice que debemos determinar el tiempo que tarda la partícula material que parte del punto A para llegar al punto B, con la condición de que es un movimiento rectilíneo uniforme. En este caso, ¿no? Recordemos que el movimiento rectilíneo uniforme se puede utilizar la relación que el espacio es igual a la velocidad por el tiempo. Evita, ¿cierto? Pero en este caso, ¿no? Como tengo las coordenadas de dichos puntos, tendré que hallar la distancia entre el punto A y el punto B. Y eso se puede hallar, ¿no? Mediante el módulo del vector o también utilizando la relación de la distancia. Aquí tenemos un gráfico referencial, ¿no? Porque está en R3, A y B. La velocidad está identificada y lo que nos faltaría es el tiempo y la distancia del punto A al punto B. Vamos a calcular. El espacio o la distancia del punto A al punto B es igual al módulo del vector AB. ¿Y quién sería el vector AB? El vector AB sería B menos A. Si restamos sería 2 menos 2, 0, menos 4 menos 0, menos 4, y 2 menos 1, que sería 3. Y aquí lo tenemos. Es decir, que el módulo de este vector 0, menos 4, 3 es igual a 5. Ese sería el espacio que existe entre el punto A y el punto B. Como ya tenemos el espacio y también tenemos la velocidad, entonces podríamos calcular el tiempo despejando de la ecuación espacio es igual a velocidad por el tiempo. El tiempo sería el espacio sobre la velocidad. Espacio, 5 metros. Velocidad, 20 metros por segundo. Simplificamos y me queda un cuarto. ¿En qué unidades? En segundos. Entonces ya tenemos respondida la primera parte. En la segunda pregunta nos indica qué tiempo tardará en pasar entre plano y plano siguiendo la dirección del vector v, ¿no es cierto? Y me dan que es 20 metros por segundo. Pero acá hay un detalle, ¿no? Que el vector velocidad es igual a su módulo, en este caso sería 20 metros por segundo, por el vector unitario. ¿Y de dónde va a salir el vector unitario? El vector unitario va a salir precisamente, como ya tenemos los puntos A y B, ahí vamos a formar el vector. Es decir, en este caso, ¿no? V, que es el vector velocidad, va a ser igual a su módulo por el vector unitario en la dirección del vector V. Pero al ser paralelo al vector AB, que sería en este caso el vector A, va a ser igual al módulo de B por el vector unitario en dirección de A. ¿Y quién es A? Es el vector AB. Y conocemos sus coordenadas. Ahora, ¿qué es igual el vector unitario? Es igual al vector sobre su
módulo. Entonces, aquí tenemos calculado ya el módulo de la velocidad, 20. El vector unitario en dirección de A, 0, menos 4,3, sobre el módulo, y el módulo resulta ser 5. Es decir, que la partícula va a ir con una velocidad de 4, ¿no? Factor de 0, menos 4,3. Esa es la velocidad con que se está desplazando la partícula a través, ¿no?, de esta línea que va a conectar a los dos planos. Asimismo, esta línea, esta recta que tenemos de color naranja, tendrá por vector direccional al vector V. Y el punto de paso, que podría ser A o podría ser B, pero convenientemente vamos a utilizar al punto A. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos entonces? L va a ser igual a A más T veces el vector velocidad. ¿Quién es el vector, el punto de paso? A. A tenemos que es igual a 2,0, menos 1. Ese es un dato del problema. Mientras que el vector velocidad va a ser igual a 4, ¿no?, por 0, menos 4,3. Y ahí lo tenemos. Ahí está. ¿Sí? Y entonces vamos a tener la ecuación de la recta que pasa a través de esos dos planos, siguiendo la dirección del vector velocidad. Ahora, para determinar el tiempo que va a tardar la partícula que parte de A para llegar al plano P sub 1, vamos a verlo. Aquí está. Vamos a considerar a ese tiempo como un T sub 1. Pero hay un detalle, ¿no? ¿Cuál es ese detalle? Que en este gráfico podemos visualizar que si nos aproximamos al plano P sub 1, ¿no?, va a coincidir con el punto de intersección. ¿Y cómo se sabe eso? Resolviendo la ecuación. Es decir, ese punto R sub 0 va a pertenecer a la recta y va a pertenecer al plano P sub 1. Es decir, que estaría en la recta y estaría en el plano. Y si está en la recta, eso significa que va a satisfacer la ecuación, y la ecuación es igual a 2,16 menos 16t menos 1 más 12t para algún valor de t. Recordemos que estos tres puntos van a ser x, y z. Y como están también en el plano, va a tener que satisfacer su ecuación. Aquí está de colores, x es igual a 2, y es igual a menos 16t, y z, que sería de color negro, menos 1 más 12t. Si nosotros resolvemos esta ecuación, ¿no es cierto?, que depende de t sub 1, en este caso, vamos a tener que el tiempo t sub 1 es igual a 0. Pero, ¿qué significaría que el tiempo t sub 1 es igual a 0? Que ese puntito precisamente pertenece al plano P sub 1. ¿Ya? P sub 1. Veamos. Bueno, en este gráfico podemos ver que R sub 0 es igual a A. Pero para mayor precisión, podríamos utilizar el software denominado Geo. Entonces también se podrá verificar que definitivamente sí está en ese plano el punto A. ¿Ya? ¿Y cuándo? Cuando t es igual a 0. En forma análoga, procedemos para hallar el tiempo número 2, pero en este caso va a ser para llegar de punto A al punto B a través de la línea, es decir, sigue la dirección de la velocidad que nos han dado. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos lo mismo. En este caso va a ser el punto Q sub 0 y es también punto de intersección, va a satisfacer la ecuación y vamos a encontrar que T sub 2 es igual a 13 sobre 60. Ahora, ¿cuál es el tiempo que va a tardar en pasar de plano a plano siguiendo la dirección del vector velocidad?
va a ser igual a 13 sobre 60 segundos. ¿Por qué? Porque el otro tiempo es 0. Finalmente, para responder a la tercera pregunta, que nos dice que debemos hallar el tiempo mínimo, en este caso, como tenemos que R sub 0 es igual a, yo podría hallar la distancia de ese punto al otro plano. Y si podemos hallar la distancia, tendríamos el espacio recorrido, el espacio mínimo recorrido. Nos dice que es las mismas condiciones. ¿Eso qué significa? Que la velocidad va a seguir siendo 20 metros por segundo. ¿Y cómo se halla la distancia de un punto a un plano? En forma análoga de un punto a una recta en R2, aquí tenemos que la distancia de un punto al plano 2 es igual al valor absoluto de la ecuación del plano, pero evaluado en dicho punto. ¿Qué sale el espacio mínimo? 13 sobre raíz de 11. ¿Ya? Listo, ya tengo el espacio, ya tengo la velocidad y me dice que es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Eso qué significaría? Que tendría él que despejar el tiempo y el tiempo va a ser igual a espacio sobre velocidad. Ahí tenemos. ¿Cuánto sale entonces el tiempo mínimo? 13 sobre 20 raíz de 11 segundos. De esta manera, entonces, hemos utilizado las ecuaciones de la recta y el plano y sus posiciones relativas para determinar la solución a este problema. Muy bien, los invito siempre a suscribirse a su canal del Licenciado Bolívar, donde estaremos tocando temas relacionados a matemática. Los espero y hasta la próxima.